religioso espiritual. No hablo solo de las religiones, solo del catolicismo o solamente de lo evangélico, no. Les digo que esa dimensión espiritual, hablando así en ese concepto más amplio, tiene mucho que ver con la preparación que uno tenga, ¿verdad? No solamente de lo físico, sino nuestra mentalidad también, ¿verdad? Cómo estamos preparados muchas veces. Y lo mismo pasa cuando analizamos esa situación del lado del médico, ¿verdad? Entonces nosotros varias veces vamos a necesitar esa fuerza como para afrontar también los problemas que lleguen a nosotros, ¿verdad? Porque la idea es, como decíamos desde el inicio, que estemos preparados para ser servidores, muchas veces servir a la comunidad, y eso requiere también una buena preparación mental de cualquier profesional, no solamente en el área de la medicina, cualquier profesional que, que se esté desarrollando en su campo tiene que estar preparado también en ese sentido. Entonces, si tenemos oportunidad, tenemos que hacer la chipa, tenemos que comer la chipa, compartir con la gente, ¿verdad? Entonces, como es una tradición local, les hablo. Eh, Hoy vamos a ver un poquito un tema que también se abre a un debate sano siempre, ¿verdad? Le- Siempre recalcando que antropología es un espacio para el debate, que hay mucho que hablar. Hay muchos temas que de repente a nosotros nos puede parecer que no tienen mucha conexión con el área de salud, pero que están ahí y necesitan ser abiertos como problemática, a buscar ciertas soluciones, ¿verdad? Entonces, veo acá que se conectan más compañeros. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Fernanda, Alejandro, Daniele. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas, tardes. profe. ¿Cómo están? Buenas. Bien, ¿y Hola usted? Cintia, hola Lucio, ¿cómo están? Aprovechando esta tardecita bien agradable, ¿verdad? Qué linda Daniela. Bueno, Gracias, profe. es interesante para las personas que no son de acá, ¿verdad? Para las personas que vienen de lugares un poco más lejos, comentarles de que esta es una zona del país en donde este es el clima que por siempre, más anteriormente predominaba, ¿verdad? Siempre tenemos, es la zona del país que se caracteriza por ser más fresca en el clima. Como estamos eh, ustedes sabrán que geográficamente estamos en una zona un poco más alta del país y eso nos da este privilegio de tener este clima que es a veces encantador, ¿verdad? Este fresquete así y después llegamos un poco más frío. Pero los años anteriores no hizo mucho frío, ¿verdad? ¿Quién estuvo por acá año pasado? El año De los pasado hizo, compañeros. el año pasado hizo frío, solo así, frío, frío para Ujú. congelarnos 3 días. Seguro, así. Después, año antepasado, no, casi nada. El año Ujú. 2018 hizo muchísimo frío, pero fue una Sí, semana que nos congelábamos los dedos. así fue. Y este año Entonces, se cree que va a ser mucho, mucho frío. y así se perfila, ¿verdad? Así Porque estamos... dicen, pero después a final de cuentas hace 3 días de frío. Pero siempre le digo a los compañeros nuevos, prepárense porque el frío de acá no es el frío de... Es un poco incomún, ¿verdad? Es así, Es para los que no somos incomún como porque no una solo es un zona... frío seco, es un frío que llueve, neblina, vos no ves ni tu dedo en la calle. O sea, que ni Es siquiera ni verdad. siquiera que la luz el farol alumbrado. no se ve de la neblina. Y eso es algo muy Para, peligroso por los accidentes. Por eso es muy Ujú, bueno que en el frío uno se quede en su hogar. Chocolate ujú. caliente, Netflix y ya está, ya. Ya está. Excelente. Antropología. diz que Antropología vai que dar. estudia. Excelente. A Es la temperatura de sugerencia. hoje vai dar 15 graus, ó. Es así Hoy mismo es. fuimos, hoy fuimos noticia. Yo he visto noticiero desde el Brasil y mostró Punta Porá que el frío de repente como que bajó mucho la temperatura y
fuimos destaque, así es que se perfila un otoño, un invierno. en algo por lo menos somos buenos. Pessoas vai dar Ay, ay, 15 ay. amiga. Sí, por decirlo así. Bueno, hoy tenemos un tema, como les decía, un poco más distendido tal vez, pero no por eso lejos de un debate serio, sin el ánimo de ser polémico, ni de sectorizar, ni de buscar estirar hacia un sector hacia otro. Pero vamos a hablar un poquito, semana que viene tenemos el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, por lo general, la OMS destaca algún punto importante y lo pone como un lema y eso es como para representar cuán importante es ese tema eh, para todos los países, ¿verdad? En forma global. En los años anteriores teníamos, por ejemplo, un destaque. El año pasado fue el año de la importancia de la enfermería y la obstetricia. Entonces, ese fue el lema de la Así fue. OMS. Entonces, nosotros vemos como que hay un enfoque especial para un grupo dentro de todo el estamento médico, muy importante, por cierto, y en el 2019, por ejemplo, fue un poquito más amplio porque hablaba de la salud. Aquel lema que vimos también cuando vimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese lema también hizo parte del día de las festividades o las celebraciones del Día Mundial de la Salud, que era la salud para todos y todas en todas partes. En 2018 tuvimos también algo relacionado con la cobertura sanitaria universal. O sea que son temas que de repente escapan un poquito del actuar así muy específico de grupos dentro del área de salud, sino que eran un poco más globales, con excepción del año pasado. Este año también se destaca un objetivo que les voy a compartir pantalla como para que puedan, que podamos ver. Bueno, este año específicamente tenemos como lema, dice el Día Mundial de la Salud, un ratito, ahí están viendo, ¿verdad? Entonces el lema de este año nos habla, dice, construyendo un mundo más justo y saludable. Entonces acá nosotros vemos todavía un enfoque un poco más global, pero al desglosar un poquito, yo copié esto justamente del material, ¿verdad? De la OMS y de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces nos habla de las desigualdades, ¿verdad? Dice, nuestro mundo es desigual, esa es una realidad. ¿Dónde es desigual? Y ahí nos habla, por ejemplo, así mismo dice el texto, dice, como ha destacado el COVID, ¿verdad? 19, algunas personas pueden vivir una vida más saludable y tienen un mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido en su totalidad a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Bueno, tomando esto como un primer parámetro para un debate, sí, realmente nosotros vivimos en un mundo que es bastante desigual. Nosotros, todo este tema de la pandemia, ¿qué es lo que trae a colación? ¿Qué es lo que nosotros vemos? La poca preparación de todos los gobiernos para enfrentar una situación que es extrema, que tal vez prevista no puede evitarse, pero que tendría que tener un enfoque, digamos que un liderazgo por parte de los gobernantes que sea un poco más, una postura un poco más firme. Como les decía, un debate en este sentido no es con el ánimo de enfrentar, ni de un enfrentamiento, ni de sectorizar, ni es este el culpable ni aquel. Ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de buscar un culpable, porque esto forma parte, cuando nosotros hablamos de lo que es sistema de salud, del gobierno o todo lo relativo a la autoridad, por lo general es difícil encontrar un culpable. Es todo un sistema
que tiene sus falencias y por lo tanto eso va como que acarreando esta situación en la cual nosotros pasamos ahora. Porque como les decía, puede que yo sea muy fanática del gobierno de mi país o que yo tenga una postura, por decirlo, oficialista, pero algo que no se puede negar en todo esto es que ninguno de los países estuvo ni preparado, ni siquiera sabe ahora a nivel de Sudamérica cómo, cómo salir de esto, qué medidas tomar. Se sabe todas las medidas, pero no se sabe qué políticas realmente son las más efectivas o no. Gran parte de ese problema es esa falta de planeamiento muchas veces que es notable, ¿verdad? Es notable en todos los países que no existe un planeamiento para, como les decía, estas situaciones extremas y que cuando ellas hay, cuando suceden estas situaciones, se presta siempre al improviso. O sea que esa improvisación que nosotros vemos ahora en todos los países y de la cual somos víctimas, ¿qué es lo que hacen? En este lema, nuestro mundo es desigual. ¿Qué les parece? Hay demasiada desigualdad en estos aspectos que nos habla el material, en que algunas personas tienen mejor acceso al sistema de salud porque crecen, viven y trabajan en lugares distintos, pero tengo una leve impresión y les digo a modo muy personal de que esta pandemia nos iguala en algún momento. ¿Qué les parece a ustedes? Eh, ¿Existe una igualdad dentro de esa desigualdad que nos quieren plantear? La verdad que que de mi punto de vista me parece demasiado decorativo es esta frase que está Sí. escrita aquí, profesora, porque en realidad dice, mm, eh, dice nuestro mundo es desigual. Bueno, eso ya sabíamos de cuando nacemos, ¿verdad? Sí, no es un Dice, hecho no nuevo. es un hecho nuevo. Dice, como ha destacado COVID-19, algunas personas pueden vivir una vida más saludable y tienen un mejor acceso a los servicios de salud que otra gente. Eso todo el mundo lo sabemos. Debido en Sí, su totalidad a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. En ningún momento, profesor, acá está diciendo, por ejemplo, que el país o los países no están preparados. En ningún momento está diciendo que realmente, así como dijiste, aquí no hay ningún culpable, obviamente, pero también los países y los gobernantes tienen que reconocer sus errores. Y los errores están en que nosotros tenemos que saber planificar, organizar, dirigir y coordinar cualquier tipo de actividad, ya sea de nuestra vida particular hasta una empresa, hasta un país mismo. Imagínense, Chile, que estaba tan bien, hoy en día está 70% de su país está contagiado. sí, Entonces, ¿a qué es lo que voy? El país de Sudamérica que más está vacunado está en un colapso total actualmente. Entonces, me parece que es demasiado maquillado, maquillado, digamos, esta frase, porque ya sabemos que vivimos en un mundo desigual. Pero eso sí, he visto con mis propios ojos que el COVID-19, perdón, nos dejó a todos en el mismo nivel. No importa si vos tenés 1.000 millones de dólares y yo tengo 1.000 guaraníes, yo me muero y tú te morís. Así sí, es simple así es, mismo. ¿verdad? Entonces Sí, creo que más bien la Organización Mundial de la Salud bien, eh, está maquillando algo en vez de decir la verdad. En vez de decir, la ONU tiene el derecho y la condición de decir al mundo entero, a los países, estoy hablando a los gobernantes, de decir, gente, vamos a despertar de una vez porque nuestro pueblo no necesita. Es el momento de que ya termine la desigualdad y que podamos de alguna forma u otra terminar esto. Yo veo esto como un maquillaje, me vas a disculpar, ese es mi punto de vista. No, sí, no, no, no estoy hablando de algo político, profe, pero sí veo que es politiquear realmente, entiendo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. entiendo.
Sí, entiendo perfectamente. Tomando eso que decís, nosotros vemos líderes muy poco autocríticos. Ninguno de ellos todavía se ha mostrado una postura de si me equivoqué o si tomamos medidas inadecuadas o siempre es una postura de que hicimos lo que se podía y si existen estas muertes eran inevitables. Y así se portan todos los países. Yo no hablo solo Paraguay y Brasil. Como dice el compañero, vemos Chile en colapso, Uruguay, que era un modelo también de gestión de la pandemia, está con todos sus problemas. Entonces, este debate, como les decía, es sano en un sentido de entender que si la OMS tiene una función de ser, de liderar, ¿verdad? Todo el estamento de salud a nivel mundial, pero está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad, más todavía cuando hablamos de Sudamérica, ¿verdad? Y acá, otra parte del mismo material nos habla un ratito. Dice, ahí habla un poquito de la problemática en sí, nos dice, en todo el mundo algunos grupos luchan para llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios. Tienen pocas condiciones de vivencia, educación y menos oportunidades de empleo, experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a entornos seguros, agua, aires limpios, seguridad alimentaria y servicios de salud. Esto conduce a un sufrimiento innecesario, enfermedades evitables y una muerte prematura y daña nuestras sociedades y economías. También es algo no nuevo ni una constatación sorprendente. Nosotros sabemos de que gran parte de las economías, ¿verdad? Digamos que el desarrollo económico de los pueblos tiene mucho que ver en los otros estamentos. Habíamos dicho que una de las salidas para que se alcance la salud y el bienestar, la propia OMS decía que no hay que medir esfuerzos económicos, ¿verdad? Decía que lo económico está muy ligado y que se gana mucho más teniendo un pueblo sano que una población que sufra de muchas enfermedades a la cual hay que asistir todo el tiempo. Entonces nosotros vemos acá que existe esa preocupación y que esas diferencias, esas condiciones desiguales están presentes y son parte de todas las sociedades. Eso no hablamos solamente de la nuestra, como les decía, sí a nivel sudamericano eso es más evidente, pero eso se da en todas las sociedades. Y existe esa, digamos que esa diferencia es muy latente en países que están en mejor desarrollo económico, en donde un sistema de salud es ejemplar y es clave para toda la sociedad, comparado con los que estamos en subdesarrollo, en vías de desarrollo, como quiera llamarse la categoría, pero en realidad estamos por debajo de los estándares económicos que se esperan de los países que buscan un, digamos que un desarrollo, ¿verdad? Entonces, ese es un enfoque también que le da este lema específicamente, ¿verdad? Mirar un poco esas desigualdades y tratar de entender que poco se puede hacer si el estamento, el sector económico de los países no están ahí para dar también todo el soporte y el sustento. ¿Dónde vemos eso nosotros ahora? ¿En qué vemos esa realidad de lo económico como muy importante para el sector salud? ¿Qué les parece? Professora, Sí, durante a pandemia agora eu vivi os dois eixos que estão tendo tanta briga, né? De abre comércio, fecha comércio, que sí, acaba influenciando. sí. 40 dias antes do estado de São Paulo fechar completamente, eu tinha aberto uma cafeteria. E se meu marido não tivesse vindo para cá e arrumado um emprego, a gente tinha passado fome. Porque tudo que a gente tinha investido naquilo ali. Me E, imagino. e nós abrimos em março, eu só pude reabrir para fazer delivery em junho, Ujú, né? E contas o governo não para de cobrar. Todos sí, os impostos, tudo tinha que estar em dia.
Então, assim, é muito complicado, porque se você não tem uma situação financeira, mesmo que o Estado te ajude, às vezes você não consegue ter uma educação para saber o que fazer numa situação. Então, assim, é bem complicado. A gente sabia cientificamente que não poderia, né, o contágio e tudo, e ao mesmo tempo você fica desesperado porque você tem um emprego, tinha pessoas que dependiam da minha empresa, porque eu tinha 2 funcionárias, e que foram demitidas. Son familias afectadas también por tu Sim, situación. e vai Y es virando todo complicado, ¿no? Y Então, eso assim, sucedió, eso que vos estás representando, Cintia, es lo que sucedió con todos. Fuimos muy nosotros haciendo nosotros autocrítica como pueblo. sim, Fuimos muy obedientes a las autoridades. Un año atrás, los compañeros de acá te van a comentar, fuimos demasiado obedientes. Siempre estuvimos atentos a a todas las restricciones, como decís, existían impuestos que pagar, lo que sea, el Estado sí aflojó, aflojó, pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que yo destaco nomás esto de la OMS, en que se le eche la culpa también a los gobiernos, ¿verdad? Eso es sim, rescatable en esto, ¿verdad? Algún momento nosotros como pueblo tenemos que cobrar realmente, no solo en palabras o no solo en posteos, publicaciones, sino que hacerlo efectivo en el momento, por ejemplo, de la votación. ¿Por qué? Porque fuimos muy afectados. Entonces, sim. todos pasamos por momentos muy difíciles en la pandemia. Vos contás una situación, Cintia, yo te puedo contar varias y también yo viví momentos difíciles y cada uno de nosotros habrá pasado por momentos muy difíciles. Y es como que de repente yo veo nomás juzgando del otro lado de esto que dice la OMS. Qué bien que le haya culpado esta vez a los gobiernos, ¿verdad? Qué bien que esta vez el enfoque sea sobre los gobiernos que son inactivos, ¿verdad? Que actuaron de una forma totalmente, muchos de ellos irresponsables, ¿verdad? Muchos de los gobiernos, hablamos a nivel mundial, ¿verdad? Muchos de ellos hicieron esa mea culpa, volvieron atrás y entendieron que la ciencia, que en este momento el único que te va a salvar es el médico, ¿verdad? Entonces lo que dice la medicina es lo importante, lo que dicen los médicos, lo que dicen los estamentos de salud, no tanto lo que dice el político. Entonces digamos que esa visión de repente es rescatable de esto que dice la OMS. Sí, tienen razón, existen desigualdades. No le podemos hacer lucha en forma individual muchas veces, pero el gobierno tiene mucha culpa en eso. Cuando, como dice el compañero, no planifica, no organiza, no coordina, se queda solamente en un lindo presupuesto del Estado que al final no se ve, ¿verdad? No se ve en accionar de los gobiernos. Y eso es rescatable, como les decía, de esto que dice la OMS ahora. No, habla, por ejemplo, esto dice, no solo es injusto, se puede prevenir. Entonces, sí, se puede prevenir tal vez, dice. Es por eso que pedimos a los líderes, por eso les decía, rescatamos que ahora se le echa un poco la culpa a los líderes, a los gobiernos. Ahora siempre la OMS, por supuesto, que se basa en esa organización, en esa estructura de muchos países, sus líderes, su sistema de salud, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, un enfrentamiento así, una forma cruda y brusca de llamar la atención hacia los líderes y los malos líderes que tenemos. Entonces dice, por eso pedimos a los líderes que garanticen que se tengan condiciones de vida y trabajos propicios para la buena salud. Al mismo tiempo, instamos a los líderes a monitorear las inequidades en salud, o sea, las diferencias que existen en salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde los necesiten. O sea que por lo menos, bueno, ya nosotros cumplimos nuestra parte cuando se nos dijo lávense las manos, usen el tapaboca, el distanciamiento social. Bueno, pero los líderes tienen que tener posturas más firmes muchas veces, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, escuché en las noticias eh, ver a un gobernante
querer cambiar petróleo por vacunas, ¿verdad? Y eso me llamó nomás la atención y decía yo, algún momento íbamos a ver eso todavía, ¿verdad? El valor que tiene el petróleo a nivel mundial y escuchar de repente a un líder te dice, tengo petróleo y quiero cambiarlo por vacunas, ¿verdad? Dios Te da mío, la... es la Sí, peor entonces, estupidez que... no, y eso, de repente te da la pauta de que los líderes han perdido, eh, digamos que esa línea que tienen que seguir para que sus respectivos países vayan saliendo a flote de esta pandemia. Un año cumplió la pandemia, gente. Estamos un año en esta situación. Estamos en un año de que nos preparamos para lo peor y la frase famosa, ¿verdad? Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor, lo que sea, pero en realidad nosotros vemos el colapso. Y es una triste realidad. Y E es no início da justo pandemia falavam que ia fechar tudo para poder Preparamos. preparar, e aí prepararam e lo mismo que nosotros fue. desprepararam. Sí, y eso es una Então, realidad en toda doutora, América, en toda América. Toda Primero que América. hay un punto también ahí que es muy latente para todos nuestros gobiernos, que es la corrupción. La La, corrupción. Sí. la corrupción es então, un doutora, mal, ¿sí? eu escutei o que a Cíntia falou, achei muito bacana, porque essa pandemia ela gerou inúmeros impactos, né? Principalmente quando a gente fala no comércio, né? Nos comerciantes. A gente sabe que maior parte da nossa população, maior parte não, uma boa parte assim é autônoma, né? E não trabalha de forma registrada e depende do fluxo de pessoas, né? Recentemente foi agora, deixa eu ver, até estava dando uma olhada nele agora. Quando que saiu esse estudo? Mas foi recente, eu não estou conseguindo achar a data aqui. Um estudo que saiu na Nature, né? E ele fala que esse lockdown ele não é benéfico para a sociedade de forma nenhuma. Eles fizeram todas as análises e a eficácia do lockdown é menor que 2%, né? Então, assim, está ocorrendo uma desorganização em relação a esse comportamento do nosso governo e do governo em geral, o governo mundial, da onde estão sendo recolhidos esses dados para definir o que é certo ou errado, né? Porque a gente sabe que fazer o lockdown, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião e pelo que eu vi nos estudos, é uma loucura, cara. Uma loucura. Porque você faz com que centenas de pessoas passem fome, não tenham mínima qualidade de vida, né? E muitos aí podem acabar até se suicidando, se matando. Sim. Né? Então, assim, qual é o critério? Onde esses dados eles estão sendo pegos para definir ocorre ou não o lockdown? Né? Na minha opinião, o lockdown ele deveria existir para uma reorganização estrutural, tá? Como a Cíntia comentou, se falassem assim, a gente vai fazer o lockdown por 3 meses, perfeito, desde que reorganizassem o nosso sistema de saúde, ofertando mais leitos, né, contratando mais médicos, porque os médicos que estão formados no exterior estão aí sem trabalhar. Grande parte desses médicos poderiam estar atuando no Brasil e não estão atuando porque o Conselho Federal de Medicina acha que nós não somos médicos capacitados para estar trabalhando no nosso país, né? Então, assim, é plena falta de organização, como o nosso próprio amigo Lúcio falou, né? Então, tem que ter uma padronização, porque você acaba tomando certas atitudes e que não resolvem nada, acabam não resolvendo absolutamente nada. Né? Então, sei lá, cara, eu acho que todo mundo já está de saco cheio em relação a isso. A gente nota que os nossos governantes são muito irresponsáveis. O meu amigo Ageu aí da nossa sala, ele até comentou que quando você assina como caso de Covid
o Estado ele ganha dinheiro em relação a isso. Então, se teve um óbito de Covid no nosso Estado, o Estado ele consegue recolher um dinheiro do governo federal. Eu não entendo muito bem, né? Eu acho que ele poderia explicar melhor isso. Então, assim, é um jogo de interesse financeiro, infelizmente, e o povo está padecendo por isso. Y la verdad que Exacto. un ratito, profe, cuando Cintia me comentó su historia de cómo vino a parar aquí, ¿verdad? A mí me conmovió muchísimo porque yo dije así, yo no me veo yéndome con mi familia a otro país, cerrar, Coraje, aparte que ella claro. vivía en una de las ciudades más grandes del mundo, que es San Paulo, una de las ciudades más Ujú, reconocidas en el mundo. Y ella me dice, no, Lucio, sí. São Paulo está colapsado. Y yo le dije, no puede ser. Y me dice, sí. Entonces yo le dije, ¿y qué hacía? Y tenía así como ella acabó de hablar, ¿verdad? Y en verdad que me dolió muchísimo. Porque me dolió muchísimo porque yo dije, no me veo en esa situación. Y es un coraje y admiración que tengo por los hermanos brasileños que viene de tan lejos para estudiar, pero más aún cuando son papás que vienen con sus y mamás, o sea, que viene con su familia entera, ¿verdad? Y Sí. gracias a que ella, su Eh, esposo encontró un trabajo, porque hay gente que viene y no encuentra ningún trabajo, ¿me entienden? Entonces, yo digo así, wow, qué coraje. Y sí, por eso es que siempre decimos, el país más rico del mundo no es aquel país que tiene mucho dinero, es el país que tiene la población más capaz intelectualmente. Entonces, creo que los es- políticos siempre quisieron que nosotros nos quedemos callados, encerrados, justamente para que ellos puedan hacer lo que ujú, ellos quieran, ¿sí? Porque así nos volvemos sí. ignorantes y no y permitimos que violen todas nuestras eh, no obligaciones, Nuestros nuestros derechos, derechos, nuestros derechos. sí. Sí, tenés razón, Lucio. Es lo que evidentemente sucedió, ¿verdad? Haciendo un análisis, como dice el compañero, vemos medidas que se tomaron que fueron en muchos lugares prácticamente irresponsables en el sentido de que yo soy totalmente a favor de todas las medidas que traten o busquen, ¿verdad? Mejorar la situación organizacional. Yo tal vez no me opongo a ciertas cosas, pero tendríamos que ver un resultado. Es decir, no tenemos ese largo plazo para ver yo escuché muchos especialistas diciendo, el tiempo nos va a decir si las medidas tomadas fueron las correctas. Y nosotros en realidad no sabemos si tenemos ese tiempo suficiente para ese análisis. O sea que las medidas o deben ser tomadas en forma responsable y urgente, en carácter de urgencia, pero siempre tratando de que eso no afecte. Hay un parámetro, el compañero decía, ¿qué parámetros toman, verdad? En realidad nosotros tenemos, eh, por decir, por ética dentro de las investigaciones, tener en cuenta que la mayor cantidad de personas debe beneficiarse y tiene que haber esa cuestión de costo-beneficio, tiene que verse cuántas personas se benefician y cuántas se perjudican antes de tomar cualquier medida, ¿verdad? Y no sé si eso fue analizado de esa forma, ¿verdad? Acá, en esta diapositiva, siguiendo un poco con el tema que dijo, agarrando nomás lo que dijo el compañero de dónde se sacan los datos y habla cuáles son las medidas que de repente los líderes tendrían que tomar para ajustarse a esta lucha contra la desigualdad. Y una de ellas decía justamente trabajar juntos. Y en este punto hablaba de que los líderes tienen que entender que las comunidades, que la gente de sus países, que la gente que vive en esa sociedad específica es la que va a cambiar muchas cosas y la que necesita obtener, digamos que satisfacer sus necesidades. Entonces, cuanto más existe ese acercamiento de los líderes a las comunidades de base, por llamarlo de alguna forma, este trabajo va a ser más fácil. Ayer veía a un muy renombrado epidemiólogo de Paraguay, el doctor Tomás Mateo Almeli, que hablaba, decía,
tal vez llegamos a un momento en que nosotros tenemos que, decía él, orientarle a la población que se cuide en su casa, pero enseñarle, decía, tenemos que hacer educación sanitaria, decía, a tomar las medidas, pero también enseñémosle a usar un saturómetro, decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hospital ya no abastece. Entonces esa persona y daba él incluso las indicaciones de cómo hacer ese control, es decir, porque lastimosamente están colapsados los centros de salud y nosotros no tenemos datos de cómo viven las comunidades. Nosotros sabemos de la gente que llega a los centros de salud y tenemos esos datos y el resto de la población cómo está pasando. Entonces, ese trabajo conjunto es muy necesario, decía él. Esa educación sanitaria tiene que llegar a las comunidades, tiene que llegar a los pequeños grupos dentro de la sociedad para que esas puedan tener un monitoreo. Ahí hablábamos también la vez pasada del tema de las unidades de salud familiar, por ejemplo, lo importante que son, no solamente por la atención médica, sino que por ese aspecto de control de repente que tienen sobre un número reducido de personas, que eso es muy importante cuando hablamos de salud pública, tener un monitoreo constante de poblaciones más pequeñas y eso, ir como que proyectando a esa población más numerosa. Y ahí se une con este segundo punto que se necesita, que dice, es recoger datos fiables. Y ahí viene también esa problemática de no tener datos confiables muchas veces. Nosotros vemos todos los días acá en Paraguay un resumen, ¿verdad? Acompañamos incluso un año atrás hasta nos emocionábamos cada vez que el ministerio tenía que dar su resumen del día, ¿verdad? Esperábamos buenas noticias todo el tiempo, ¿verdad? Era toda una conmoción escuchar En el Twitter. cuando el entonces ministro tenía que dar su mensaje, ¿verdad? Mm. Entonces el país paraba para escuchar porque era una situación en la que todavía se tenía un control, era cada día que decía, hoy no hubo fallecido, y era una victoria para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Muy esperanzosos estábamos siempre de esos datos, pero esos son datos, en realidad, hablando científicamente, son datos demasiado superficiales. Existe un subregistro de casos que en Paraguay es evidente. Existe gente que ya se enfermó, ya se sanó, no se hizo el hisopado. Entonces, estos datos fiables, ese es un punto muy importante y ahí solamente con ese trabajo da un punto de vista, porque cada uno de nosotros sufrió, ¿verdad? Lo que fue este tiempo. Eh, como decía el compañero, la mayoría trabaja o tiene profesiones en las cuales somos nosotros mismos los patrones y por lo tanto se sufre mucho más en ese caso. Y esperamos, ¿verdad? Que estas medidas que de repente son como una luz, ¿verdad? Yo entiendo que la OMS lanza como una luz a los países, como decía el compañero, maquilla tal vez muchas situaciones porque no las evidencia, pero es como un paso a más que tienen que dar estas personas para que podamos por lo menos ir saliendo, ¿verdad? De esta situación de la mejor forma posible. Quiero de aquí a un año no estar más hablando sobre este tema, así con esta, como dice el compañero, todos ya estamos hartos y de repente eh, es como hasta cansativo, pero son realidades a las cuales nosotros como futuros profesionales también siempre tenemos que estar sentando posturas. No sé si algo más quieran comentar, alguien que quiera contar su testimonio. Como les digo, este es un momento interesante, interesante para escuchar un poco las posturas e ir también sentando, ¿verdad? Las bases de lo que nosotros pensamos que sea lo más correcto. No sabemos, como dicen los especialistas, el tiempo nos dirá, pero es interesante escuchar. ¿Qué les parece este tema? Súper. Ah, Daniel. profe, Sí, como vocês já citaram, como a doutora mesmo falou, é um tema que é até um pouco complicado de discutir,
por conta da situação incontrolável de ser algo que ainda não se conhece uma cura. Mas eu acho que como o Lúcio e o Ageu falou, no Brasil especificamente, que é o meu país e que eu conheço como funciona, é muito triste ver essa desigualdade sendo estendida, sendo alargada por causa da corrupção, por causa de pessoas ambiciosas e da ganância. E eu acho que isso, por que que eu estou citando isso novamente? Porque eu acredito que não é só nessa situação, não é só nessa pandemia que as coisas são assim por conta de dinheiro, por conta de política, não é só no Brasil também. Nós temos aí quantos outros países que vivem em extrema pobreza, por exemplo, onde a AIDS mata diariamente centenas de pessoas. Como que se chama especificamente o país lá da África? India, Sí, India, el continente es Kenia, India. Isso, o continente em si. Eu penso que em relação a essa desigualdade, é lógico que não vamos conseguir mudar 100% da realidade, porque atualmente seria impossível, ao meu ver. Mas eu penso que se esses países que têm uma condição financeira melhor, que são os ditos países de primeiro mundo, se unissem e ajudassem, talvez não morreria tanta gente, principalmente tanta criança, em uma situação tão desumana. exacto. E isso acho que o que eu falei já resume, é desumano. Nós, seres humanos, nós nos julgamos tão superiores aos outros animais, às outras nações, às outras etnias, mas infelizmente o nosso orgulho ainda faz com que nós estejamos nessa situação em qualquer tipo de doença, de pandemia, enfim, até acho que fora da saúde. No nosso caso, nós estudamos a saúde, até fora da saúde. Sí, Infelizmente, ao meu ver, vai continuar por muito tempo isso. Muito tempo. O que não Oh, deixa sí, ninguém feliz, una né? cosa que hay sí, Daniel, es que, lo que... una cosa hay que decir para terminar un poco es que ahora que estoy en una posición diferente, digamos, de mi vida, viendo a compañeros que vinieron de muy lejos, a los hermanos brasileños, siempre hay que decir hermanos porque somos hermanos, ¿sí? Em, Les admiro demasiado con todo ese esfuerzo que hacen, de una forma así asimetrada, triangulada, redondeada, cuadrada, como sea. Es de verdad que te cambia un poco el paradigma porque muchas veces cuando tú no estás, cuando yo, o sea, yo nunca enseñé medicina, pero siempre se decía, ay, no, los alumnos que vienen de Brasil, tal cosa, ¿verdad? Y hoy en día que estoy así en la clase y estoy con ellos y escucho sus historias de ellos y André, por ejemplo, es un hombre que yo me quedé admirado cuando me dijo así, ¿dónde te vas, André? Me dijo, yo tengo que ir a Antonio João, porque yo Sí, trabajo y voy y vengo en Antonio João. ¿Te vas todos los días en Antonio João? 60 kilómetros. Sí, me voy y vengo todos los días en Antonio João. Y yo me quedé así admirado porque yo me quejo por los 8 minutos que me lleva de acá irme a la ujú, universidad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? sí, Entonces digo así, qué mal agradecido que soy. Entonces, estas cosas que suceden hace que nos humanicemos mucho más. Y cuando yo veo un cadáver, una vez yo le dije a un doctor, solamente no voy a decir pronunciar el nombre, me discutí ujú, con un doctor cuando yo era administrador del Sanatorio San Lucas y yo le dije a un doctor, doctor, no me vayas a gritar, le dije, porque tú y yo seremos comida de gusanos. Y pasó el día y al día siguiente volvió y me dijo, discúlpame, Lucio, es cierto, yo también seré comida de gusano. Y cuando vemos un cadáver nos damos cuenta que no somos nada de así, profe. Que ujú. este que pretendemos ser prepotente, desesperadamente orgulloso, Autoritario, orgulloso. tercos, y inherente a la necesidad de otros, tal vez. No me importa si el otro pasa hambre o no.
Muchas veces ya me pasó, por ejemplo, que me voy en la moto y está lloviendo y el que está en el auto es el que más se apura y te moja y pasa y te moja todo con el agua sin tener ni un poco de compasión en ti, que te está yendo en la moto, no se da cuenta que él está en un vehículo protegido La ventaja. Ujú. y que tú, la ventaja que tiene y que tú estás en una moto que te vas a mojar todo, ¿verdad? Entonces yo digo Ujú. así, pero qué deshumano que es. No sabe si me estoy yendo a mi trabajo o a mi estudio, no pero me ensució todo. Entonces, estas situaciones, así como estaba diciendo la compañera, yo realmente acá aprovecho la ocasión para decirles cómo le admiro a cada uno de los hermanos brasileños que están aquí. Y a todos Sí. aquellos que de verdad y en serio lo llevan esto. Porque están también los que joden. Disculpe la palabra. Sí, están los que vienen a joder, ¿verdad? Pero Sí, yo, pero realmente mira, me saco el sombrero y le digo que les admiro muchísimo, le admiro a estos muchachos tan jóvenes que dejaron a su papá, a su mamá tan lejos familia. Gracias. y No, en realidad es algo digno de destacar, como dice el compañero. Y el tema de, como para ir cerrando nomás, ¿verdad? El tema de igualdad y desigualdad. El COVID realmente nos muestra de que nosotros acá en la comunidad perdimos a mucha gente muy importante. Perdimos a mucha gente que es dueña de sanatorios privados y que murió en ambulancia que se descompuso. sí, Cosas extremas. La gente que realmente tiene, como dice el compañero, mucha plata y que podría, ¿verdad?, haber salido de esto mucho mejor, pero nos dimos cuenta de que todos somos iguales y de que el valor de las personas, algo digno de destacar, porque tal vez esa persona que murió anónima ahí en el hospital, que murió en el servicio de salud, era una super mamá de alguien, era un papá amoroso, era una abuela amorosa, entonces era el superhéroe de alguien, ¿entienden? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que destacar en esto, que esa desigualdad al final no tiene mucho valor, como dice el compañero, al final todos vamos a ser tomando su expresión, vamos a parar en el mismo lugar. Entonces, muchas veces esa nuestra, cómo nosotros afrontamos las cosas y esa resiliencia, que es una palabra que ahora bastante se usa, que yo veo muchísimo en ustedes, en todos veo eso, porque todos pasamos situaciones malas y nos levantamos. Eso es muy importante. Digamos que estructura nuestro carácter a estar preparados para otras situaciones. así. Bueno, entonces acá quedamos con este tema. En otro momento vamos a volver a debatir esto. Vamos, hasta el final vamos a ir viendo cosas en las cuales nosotros podemos fijar nuestra postura. Y les deseo esta semana de mucha reflexión. Tratemos de rescatar cosas buenas, momentos buenos, vivir buenos momentos en esta pequeña pausa que tenemos. Entonces aprovechen para rezar, para portarse bien, para participar en todo lo que nos haga bien, ¿entienden? Entonces lo importante es eso, no importa cuál sea nuestra religión, participar en acontecimientos y momentos que nos hagan bien, que nos alimenten espiritualmente y nos den la fuerza para seguir esta lucha, cada una de nuestras luchas, ¿verdad? Entonces les deseo, como repitiendo, una Semana Santa de mucha reflexión, que pasen bien y si Dios quiere nos vemos semana que viene. Ojalá ya podamos vernos otra vez en forma presencial. Dependemos de los gobernantes que nos dicen, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, profe, que igualmente, que Dios pasen te bien. bendiga. Amén. Que pasen todos muy bien. Un ratito nomás, casi ya me olvidé la asistencia. Un minutito más a esperar. Ya vuelvo. Espectacular, hicieron muy Gracias. lindos trabajos, las imágenes, las frases, está súper lindo, eso quedó espectacular, después vamos a comentar más sobre eso. Pero hay trabajos pendientes, hay gente que no hizo el primer trabajo, entonces vayan un poco mirando ahí en la plataforma qué es lo que les falta, ¿sí? Bueno, profe. ¿Ok? Está bien. Entonces para que todos, de por ahí, Profe, si a alguien se les pasó, Yo hice los tres. hola. Tres. desculpa interromper. Esse trabalho que a doutora está falando é aquele que nós fizemos em dupla?
No, Al hay tres. inicio no, hay un trabajo, sí, el que digo es el final. Este trabajo que Porque hicieron, o de dupla, desculpa, interrompi novamente, sí, perdão. O sí, de dupla eu fiz com o Patrick, e o Patrick acho que esqueceu de colocar o meu nome, porque foi ele que entregou pela plataforma dele. Ou cada um era para entregar na sua plataforma. no, era uno con los dos nombres. Voy a verificar, Danieli, pero no te preocupes, si es que está ahí, Es sobre la voy a vida. mirar el tuyo. Lo que yo Luego, les digo a los compañeros es del trabajo, aquí le guía uno. Aquí el que hicimos al inicio, por favor que vayan mirando si es que hicieron o no. Y cualquier cosa, cualquier duda me pueden mensajear, ¿ok? dale, Professora, foram profe. 3 trabalhos, né? 3 trabajos y 4, o sea que 3 y 1 en clase. Aquel que se evaluó en clase, que ustedes pasaron, cada uno que pasaron los compañeros a hablar, Ah, sim. ese también tuvo un puntaje. Y después están 3 trabajos con el último, este de construcción social de la enfermedad. Sim, foram Sí, 4 no total. 4 en total. ¿Sí? hicimos todos. Bueno, Sí. estén atentos a los que no tienen los trabajos y cualquier cosa me pueden mensajear. Dale, profe. Muchas ¿Estamos? gracias. Bueno, pórtense bien, Chao, chao. cuídense Gracias. mucho.